no es exageración, la victoria de Sean Strickland sobre Israel Adesanya es una sorpresa histórica. Este video va de dónde podemos colocar esta sorpresa, por qué y qué puede venir a continuación para Strickland, Adesanya y para la división. Soy José y esto es Fans Combat. La victoria de Sean Strickland sobre Israel Adesanya es de seguro la sorpresa más grande del año, por encima de la victoria de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko y de la de Sean O'Malley sobre Aljamain Sterling, y se ubica en la historia al lado de las de Matt Serra sobre George St. Pierre, Chris Weidman sobre Anderson Silva y más recientemente Juliana Peña sobre Amanda Nunes, entre no muchas otras. Ahora sí viene lo chido. Hay que recordar que Strickland entró en la jaula del UFC 293 como el retador más improbable. ¿Quién pensaba que el norteamericano tenía las habilidades para pelear por el título o que lo verían en una pelea titular? Absolutamente nadie. La mayoría pensaba que Strickland no era digno de compartir el octágono con Israel Adesanya y no le daban ninguna oportunidad de victoria. ¿Cómo? Si no era mejor que Israel en nada y no tenía la pegada de Pereira. El consenso general era que había llegado a la pelea por el título porque Adesanya ya había limpiado la división y el único rival legítimo que quedaba, el surafricano Dricus du Plessis, estaba lesionado y no pudo llegar a la cita de Australia en la que la UFC quería colocar a Adesanya como evento principal. En resumen, Sean Strickland estaba compartiendo octágono con el campeón no por méritos, sino por las circunstancias. Durante toda la semana Strickland se la pasó hablando más de la cuenta y Adesanya decidió no seguirle el ritmo. En el fondo todos pensábamos que iba a pasar como en la pelea de Sean Strickland con Alex Pereira, en la que el norteamericano no paró de hablar ante los micrófonos, pero a la hora que se cerró la jaula, quien habló fue Pereira con un espectacular knockout. Mucho más después de la promesa de Adesanya de que le iba a dar una masterclass y propinar un knockout. Pero ni el desarrollo ni el resultado fue el que esperamos, porque esta fue una sorpresa sí, pero no por un golpe inesperado. Strickland fue mejor que Israel Adesanya en los 5 asaltos, lo que resultó doble sorpresa. Desde el inicio del primer asalto, Strickland planteó una presión que mantuvo durante todo el combate. En ese primer asalto parecía que Adesanya se iba a sentir cómodo cediendo el centro del octágono, pero sumando puntos con golpes y patadas sin mucho poder. Hasta que faltando menos de un minuto, Strickland conectó un recto de derecha que envió a Adesanya a la lona, y luego lo siguió con una ráfaga de golpes con la que casi pone fin al combate. En el segundo pareció que el campeón se recuperaba, haciendo un combate desde la distancia, puntuando sin hacer daño. Pero del tercero al quinto y sobre todo en el quinto, el que pegó más y con más contundencia fue Strickland, llevándose una merecida victoria, convirtiéndose en campeón del peso mediano y consiguiendo la mayor sorpresa del año. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Le darán nuevamente la revancha inmediata a Israel Adesanya o aprovecharán para refrescar la categoría con una pelea titular sin Adesanya? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios. En mi opinión, no deberían darle una revancha inmediata a Israel. En esta oportunidad no defendió el título ni una sola vez. Y además hizo una pelea con la que podemos decir que no se comprometió. Creo que no se merece la revancha inmediata y también es una oportunidad para hacer peleas frescas. Sean Strickland puede defender con cualquiera del top 5, incluido Dricus du Plessis. Jared Cannonier puede levantar la mano ya que está número 3 y tiene una victoria reciente sobre Strickland. Dependiendo de las combinaciones que haga la promoción, Israel pudiera pelear contra Dricus du Plessis o contra el ganador de Khamzat Chimaev versus Paulo Costa, si es que alguno de estos dos no va directo por el campeonato. En fin, este resultado pone la división de las 185 libras en su punto más caliente de los últimos 4 años. ¿Qué combates les gustaría ver a ustedes? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.